Así que... Bueno, buenos días a todos. Así que en una nueva sección de grupos de interés de Customer Experience, ¿sí? Así que nuestra segunda en el año. Así que bueno, acá con la asistencia de Noel como jefe de soluciones de SAP, quien nos va a también presentar otra, otra, otra nueva visión respecto a esta temática. Así que bueno, estuvimos esperando unos minutos ahí para que se vayan sumando, así que bueno, damos comienzo. Noel, te dejo la palabra. Listo, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a los que han tomado el tiempo para esta participación, esta sesión. Voy a compartirles mi presentación y ahí van a ver de qué estamos hablando. Que básicamente de lo que estamos hablando es en el contexto de de Customer Experience, lo que estamos hablando es de la importancia de una plataforma unificada de datos, ¿sí? Esto es lo que estamos intentando presentar el día de hoy y hablar en general de lo que es una plataforma de datos unificada más que de alguna solución en particular, ¿sí? Obviamente después van a ver el mensaje parroquial y el aviso de parte de SAP, pero también es contarles de esto que en el mundo de Customer Experience, en el mundo del CRM, en el mundo de los clientes, de la generación de clientes y consumidores, a qué se refiere con esto de una plataforma de datos de clientes, ¿sí? Como decía Gustavo, mi nombre es Noel Pinat, yo soy el líder del equipo de Solution Advisory de Customer Experience para el norte y sur de Latinoamérica. Para los que no me conocen, tengo en SAP casi ya 15 años, casi siempre enfocado en este tipo de soluciones. Antes era CRM, ahora son las soluciones de Customer Experience. Mi formación es de licenciado en comercialización, por lo tanto, esta es una de las cosas que me apasiona en general, lo de Customer Experience, y por eso siempre un placer compartir con el grupo de usuarios de Argentina, en este caso, y el grupo de usuarios de SAP en general, sobre temas relacionados con experiencia del cliente. Y obviamente, si tienen alguna duda, consulta y demás, por favor, vayan poniéndola en el chat o al final de la sesión la discutimos si hace falta. Entonces, como estamos en este tema de la experiencia del cliente, de CX y demás, esto creo que es redundante, pero es en la experiencia del cliente, es como ahí es en el momento que cada cliente tiene experiencia con nuestra marca, ¿sí? Ya sea en forma física o en forma digital, en ese momento es donde yo puedo como empresa ganar o perder esa relación de confianza que tengo con ese cliente, ¿sí? Eso es en cada punto de contacto, ¿no? Y el tema es que para poder entender de manera concreta y en tiempo real cómo mejorar y cómo ganar en esos relacionamientos, ¿sí? Lo que hay que hacer es poder entender de la mejor manera posible esas necesidades, esos requerimientos que los clientes tienen con nuestra marca, ¿sí? Y para llegar a ese nivel de entendimiento, lo que necesitamos conocer es a nuestro cliente, ¿sí? Que de nuevo, esto parece redundante, pero el saber cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus tendencias, sus comportamientos, eso me hace a mí como marca, como empresa, empezar a saber, a conocer y a lograr esa vista completa, esa famosa vista completa que siempre buscamos en todas las organizaciones que tienen que ver de cara al cliente. Cliente consumidor, cliente empresa, al final es muy similar. Pero la clave es, bueno, ¿por dónde empiezo para empezar a conocer a mis clientes? ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para empezar a conocer a mis clientes? ¿Sí? Para saber, para entender, para conocer sus gustos y preferencias. ¿Por dónde se empieza? Como como toda buena construcción que hay que hacer, hay que empezar por los cimientos, ¿sí? Hay que empezar por los cimientos, por las bases fundacionales, que básicamente sin un buen cimiento, haciendo la analogía con una construcción, si yo no tengo un buen cimiento, si no tengo una buena
en un buen piso donde afirmarme y donde iniciar esta construcción de este perfil del cliente, me puede llegar a pasar esto, ¿sí? Por más bonito que sea la construcción, si las bases no son buenas, si las bases no son firmes, me puedo llegar a quedar como la famosa Torre de Pisa, o inclusive peor, ¿sí? Si yo quisiera construir algo que posiblemente sea que los cimientos estén bien, que las bases estén bien, pero además toda la estructura sigue siendo débil, puedo llegar a tener experiencias no muy agradables que digamos. Pero si tengo una buena base, si tengo una buena construcción, unos buenos cimientos sobre los que baso toda mi estrategia, en este caso la construcción de un edificio, podría llegar a, juntando esas dos cosas que vimos antes, la Torre de Pisa y estos diseños, yo puedo lograr este tipo de diseños de edificios, donde sí está de alguna manera un poco torcido, sí está un poco con formas diferentes, pero al final del día están construidos sobre una base firme y resulta lo que quiero hacer, ¿sí? Esto salió y estas formas están porque se puede hacer a través de unos cimientos fuertes. Esta es la analogía de por dónde empezar, por los cimientos. Y en el caso de esa plataforma de datos de clientes que me sirven para conocer a mis clientes, entenderlos y saber qué es lo que necesitan o qué es lo que buscan o qué es lo que desean. En ese sentido, la analogía de los cimientos para hacer esto se basa en algo muy clave que está muy de moda. No sé cuántos de ustedes serán fanáticos o conocerán de la serie Star Trek o de las películas Star Trek, ¿sí? Ya sea la antigua o las nuevas versiones, pero en las nuevas versiones este personaje estaba como parte y como actor principal en muchos de los episodios. Y el nombre de este señor es Data, ¿sí? O datos, ¿sí? Y con esa analogía es la base de todo esto, los cimientos de todo esto en la construcción de ese conocimiento de los clientes, del conocimiento para la hiperpersonalización, la base es los datos, ¿sí? Pero ahora vemos, ok, los datos, buenísimo, tengo que tener datos de mis clientes. Ahora, en la mayoría de las organizaciones que trabajan con datos y con información de clientes, ¿cuál es el mayor desafío que nos encontramos cada vez más, a pesar de los años, a pesar de todo lo que venimos hablando hace mucho tiempo en términos de la gestión de los datos? Nos encontramos con este tipo de escenarios en nuestros sistemas, ¿sí? Para los que no saben, estos son silos, ¿sí? Y si los llevamos a la nueva, o al mundo de la tecnología, al mundo de los datos, seguramente muchas veces hablamos y escuchamos la expresión de estar trabajando con silos de información, ¿sí? Ese es el mayor desafío. Y con los datos de los clientes, eso no es algo diferente, ¿sí? Seguimos teniendo datos de clientes que están repartidos en muchos sistemas, en muchas aplicaciones, y que muchas veces se comportan como silos. Entonces, para poder lograr ese conocimiento profundo del cliente, sí necesito unas bases muy fuertes que son los datos. Pero si esos datos están en silos, no me sirven todavía para entender a mis clientes. ¿Por qué? Porque hay una palabra bastante interesante que es esta, que es interoperabilidad, ¿sí? ¿Y qué significa interoperabilidad? Interoperabilidad nosotros lo vemos como es la posibilidad de poder compartir y usar esos datos entre diferentes tipos de sistemas, incluso de proveedores diferentes. ¿Sí? Acá no estamos hablando de que todo tiene que estar en SAP y demás, sino el almacenamiento o los datos que yo voy recolectando de mis clientes para empezar a armar esa plataforma de datos unificada y que luego esa información pueda ser consumida y utilizada por muchos sistemas que tienen contacto con los clientes, necesitan de una interoperabilidad. Esto es, poder compartir esos datos que los tengo unificados, pero nuevamente compartirlos y usarlos
en sistemas totalmente dispares o diferentes. ¿Y por qué esto es clave o por qué esto es importante? Porque muchas veces en el último tiempo también ha estado de moda, y no quiero decir con esto que no es importante o que no es útil, sino que quizás no es el, el uso adecuado o la herramienta adecuada para resolver lo que estamos buscando acá, que es conocer a nuestros clientes y usar esa información. En el último tiempo se ha hablado mucho de los data lakes, los data warehouse antes, los data lakes ahora. Entonces, listo, para evitar los hilos voy a construir un data lake, ¿sí? Y en ese data lake voy a empezar a meter toda la información de mis clientes. Genial. Cumplo una parte que es, empiezo a reducir los hilos. Perfecto. Pero esta palabra, y por eso la trajimos a colación, con el data lake empieza a no ser tan lograble, ¿sí? O conseguible. ¿Por qué? Porque sí, voy a tener los datos unificados, los voy a tener centralizados, si se quiere, en un solo repositorio, en ese data lake. Pero muchas veces los data lakes están pensados solamente para consultarlos vía herramientas de reportería, pero los diferentes sistemas quizás no pueden usarlo de manera programática. Entonces, al final del día también, si yo empiezo a juntar mucha información en un único lugar, quizás termina pasando esto, ¿sí? Que en algún momento tengo un montón de información totalmente recolectada en un único lugar y en algún momento esa información empieza a sobrepasar la capacidad que puedo manejar o a sobrepasar la funcionalidad para la que estoy pensando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando empezamos a recargar y a sobrecargar esos sistemas? Porque incluso muchas veces, si lo quiero hacer en otros lugares y empiezo a utilizar otras herramientas u otros sistemas que no estaban pensados para eso, a meterle mucha información y a centralizar toda esa información de mis clientes, probablemente esos sistemas se empiecen a volver lentos, empiecen a tener problemas de desempeño, y si no están preparados para manejar ese tipo de información, probablemente luego terminemos con este tipo de escenarios donde de tanta información, de tanta sobrecarga que tengo de mis sistemas, empieza a caerse y a dispersarse por diferentes lugares, ¿sí? Y eso es lo que pasa con los sistemas que empiezan, donde yo, ok, con un data lake, con un data warehouse, con un repositorio central, empiezo a recolectar información. Ahora bien, más allá de tener la información centralizada y recolectada en un único lugar, lo otro importante, volviendo a este tema de la interoperabilidad, es que yo lo pueda usar para el siguiente nivel, que es, listo, yo tengo la información en un solo lugar de mi cliente. Ahora bien, ¿para qué la voy a usar? ¿O para qué la quiero en un único lugar y un único repositorio? Y ahí entra el siguiente desafío que tenemos como empresas, y en este mundo sobre todo todavía cada vez más digital y cada vez más de tiempo real y cada vez más acelerado, que es las empresas y los consumidores también, como uno como consumidor y como individuo, lo que está esperando también de parte de las empresas justamente es que lo conozcan, que sepan quién es, que los mensajes que uno vaya recibiendo de promociones, de recomendaciones, recordaciones, sean personalizados, ¿sí? Que sean dirigidos a mis gustos, mis preferencias, a quién soy yo, a cómo es mi demografía, etcétera, ¿no? De lo contrario, si tengo toda esa información y no la empiezo a usar para que otros sistemas puedan consumir esos datos y los puedan utilizar para personalizar el mensaje que llegan a mis clientes, nos podemos encontrar con este tipo de escenarios. Este es el ejemplo de una persona, ¿sí? Que por diferentes motivos estuvo navegando por diferentes sitios en internet y estaba buscando imágenes, ¿sí? Entonces, basado en esa información, esta empresa le envió supuestamente un email personalizado recomendándole o felicitándola porque estaba embarazada, cuando en realidad esta persona no estaba embarazada y estaba lejos de estar embarazada porque era un hombre, ¿sí? Entonces, aquí es
un ejemplo claro de cómo, si bien tengo datos de alguna persona en particular, la conozco, probablemente esos datos todavía no me sirvan porque le falta algo como algo contextual, ¿sí? Y eso hace que empecemos a mandar mensajes erróneamente a personas que no van a recibir ese mensaje, o peor aún, como en este siguiente caso, donde el mensaje todavía es mucho más grave. Porque, por ejemplo, esto fue, incluso también es un caso real, donde alguien en Facebook vio que le estaban recomendando por Facebook, por el algoritmo, le estaba recomendando algún regalo para su padre por el Día del Padre, cuando en realidad el padre de esa persona ya tenía fallecido hace bastante tiempo. Entonces, este tipo de eventos o de escenarios quizás un poco embarazosos muchas veces, pasa muchas veces nuevamente porque los datos que tenemos no están siendo usados, mejor dicho, para la personalización del mensaje. Y aquí entramos a lo siguiente, que es, listo, ¿cómo hago para poder personalizar esos mensajes utilizando los datos de manera correcta? Entonces, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado hablar en el último tiempo, sobre todo en temas de datos en el mundo digital, pero datos en general, de lo que tradicionalmente se conoce como first party data, second party data, third party data, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Third party data, ¿qué es? First party data, ¿qué es? ¿Cuáles son esos tipos de datos que podemos obtener de nuestros clientes? ¿Sí? Entonces, para empezar con esto, hablemos de algo también que viene pasando hace un tiempo. Seguramente los que están más en el mundo de la experiencia del cliente, que están sobre todo con los canales digitales, en general, con mercadeo, con marketing, con canales digitales, con publicidades y demás. En el último tiempo, en el mundo de la tecnología, habrán escuchado hablar de que se van a eliminar las cookies, que las cookies de terceros se van a eliminar y demás. ¿Qué significa eso? ¿Qué son esas cookies? Y no tiene que ver con galletitas, sino que es, si nos volvemos un poco en el tiempo, hace ya casi 2 años, o un poquito más de 2 años, empezó en la Unión Europea, empezó esta legislación por el uso de las cookies, de esos archivos que se guardan en los navegadores de cada uno de nosotros cuando accedemos a alguno de los sitios de Internet, ¿sí? Empezó a hacer una legislación para controlar el uso de esos cookies, ¿sí? A partir de ahí, con esas legislaciones, en paralelo, ¿sí? Empezaron hace 2 años, no, hace 12 años, y en paralelo, después, más en el tiempo más cercano, cada uno de los navegadores con los que más trabajamos en el día a día, empezaron a agregar ciertas condiciones de privacidad, ¿sí? La noticia más escuchada en el último tiempo y la sigla más escuchada en el último tiempo en términos de datos tiene que ver con esta famosa ley de protección de datos, ¿sí? El GDPR, que en 2018 entró en vigencia en mayo. De hecho, para Argentina es una fecha bastante clave porque entró en vigencia entre el 22 y el 25 de mayo del 2018, la Ley General de Protección de Datos, ¿sí? En la Unión Europea. Pero no solamente afectó a la Unión Europea, sino que esa ley decía que cualquier empresa que haga algún tipo de transacción y que recolecte datos de un ciudadano europeo, no importa dónde esté la empresa, tiene que acatar, tiene que ceñirse a esas leyes, ¿sí? Por lo tanto, eso empezó a generar un montón de revuelo en términos de el uso de los datos, la privacidad de los datos y la comercialización y el intercambio de información entre empresas de los datos que se iban recolectando. Los navegadores empezaron a, inclusive además, controlar de manera más directa el uso de esas cookies. Otra de las leyes que entró en vigencia muy fuerte fue el año pasado en California, en el estado de California, la Ley General de Protección de Datos del estado de California. Hace muy poco tiempo en Brasil entró la Ley de Protección de Datos Generales también. En Argentina hace mucho tiempo tenemos la ley de habeas data y de protección de la privacidad de los datos. En Colombia, en Ecuador, en Panamá,
en muchos lugares cada vez más se están, en Perú se están reforzando, y sobre todo para las empresas muchas de estas leyes lo que acarrea son sanciones si no se cumplen correctamente esas leyes. Entonces, eso tiene que ver con las cookies de los terceros, ¿sí? Y eso nos lleva a esto que les venía diciendo, ok, para tener información de mis clientes, yo tengo, o mejor dicho, para tener el conocimiento de mis clientes, como veíamos antes, el cimiento de esto es los datos. Y los datos, hay diferentes tipos de datos, ¿sí? Y acá también un poquito para revisar algunas de las expresiones, algunos de los conceptos que por ahí quizás son un poco confusos, son un poco no tan claros muchas veces. Entonces, ¿qué tipos de datos tenemos hoy por hoy o cuando se habla de la regulación de datos, cuando se habla sobre todo de la regulación de datos de clientes, de cada uno de nosotros, ¿de qué estamos hablando? Y por lo general tenemos estos 4 tipos de datos, ¿sí? Zero party, first party, second party y third party data, ¿sí? ¿Qué significan cada uno de estos? Arranquemos. Third party data, zero party data, esto es los datos más básicos, son los datos que efectivamente un cliente, un consumidor, cada uno de nosotros, intencional y proactivamente comparte con una marca. Esto es, yo quiero registrarme en la página, yo lleno un formulario en la tienda para ser parte del programa de fidelidad. Yo te dejo mi celular y mi email para que me mandes promociones. Yo lo quiero hacer, yo te lo cargo en tu sistema, yo te lo dejo, yo te mando un email con esa información. Son los datos que voluntariamente, intencional y proactivamente un cliente comparte con una marca, con una empresa, ¿sí? Son datos que el solo hecho de que uno mismo lo está compartiendo hace que le esté dando ese consentimiento del uso de esa información. Los datos de primera mano, los first party data, es información que recolectan las empresas de sus consumidores mientras ellos están navegando en su sitio. Acá entran esas famosas cookies. Vieron que en la mayoría de los sitios, hoy por hoy, cuando uno entra por primera vez, lo primero que le aparece en alguna parte de la pantalla es: estamos recolectando su información, acepta o no el uso de las cookies. ¿Qué de todas las cookies quiero aceptar? La mayoría de las veces creo que nosotros le ponemos aceptar todo, pero si uno puede entrar y ver, puede decir, ok, recolecten información de esto, de esto, de esto y de esto no, ¿sí? Pero por eso habla la última frase, dice con el permiso de cada uno de ellos. Entonces, mientras yo no le doy clic en eso, el sitio no recolecta ningún tipo de información. Una vez que yo le doy aceptar todas las cookies, ese sitio, esa propiedad digital empieza a recolectar la información de esos consumidores, porque en ese momento que yo le di aceptar, también le di un consentimiento del uso de esa información. ¿Qué recolecto ahí? El tipo de navegador, el dispositivo, celular o laptop o PC que estoy usando, el navegador, el país de donde estoy, y los gustos y los lugares por los que voy navegando en el sitio. Entonces ese es el first party data, es la información que recolectan las empresas luego de solicitarle el permiso a los clientes para poder recolectarla. Luego vienen los second party data, que básicamente o esencialmente son los first party data, la información que fue recolectando alguien de alguna empresa de alguien, esa es la información de segunda mano. Y por último están los datos de terceras partes, ¿sí? Que son los datos que se recolectó de un cliente por una marca o una empresa en particular que no tiene un vínculo directo con algún visitante del sitio o cliente. ¿Qué es esto? Hay todo un escenario donde los datos de primera mano que muchas empresas recolectaban, luego las ponían dentro de una especie de marketplace, donde otras empresas podían utilizar esos datos, ¿sí?, para personalizar el mensaje, el contenido y el sitio de esos nuevos visitantes. Por decir algo, si alguien de Córdoba
entraba a navegar en un sitio determinado, en un navegador de un dispositivo en particular y navegaba por cierta categoría de producto, otra persona de Córdoba con un dispositivo similar en la misma rango de horario, por ejemplo, podría ser presentado con los mismos productos que esta primera persona navegó. ¿Por qué? Porque el sistema asumía que son similares, ¿sí? Entonces en esta otra persona, estoy utilizando datos de esta otra persona. Pero el problema que tienen los third party data es que esta tercera persona fue la única que dio consentimiento del uso de la información para que se use para ella, pero no que se tome esos datos y se usen para los otros. O sea, ahí empezaba todo este tema de la privacidad, el correcto uso de los datos, el intercambio de información, por qué no hay que usar datos de terceras partes, o si hay que usarlos de una manera correcta para no tener ciertas sanciones y demás, ¿sí? Entonces, zero, first, second y third party data son los diferentes tipos de datos que una empresa o institución puede manejar. Básicamente la diferencia está en la forma en que se obtiene esa información y el consentimiento del uso que se tiene para usar esa información. ¿Ok? Entonces, de todos estos, los que estuve hablando, ¿por qué los datos de primera mano o los first party data son importantes para este tema de personalización? Primero y principal, porque es la fuente más confiable de datos, que es el activo más valioso. ¿Por qué? Porque el first party data suma los datos del zero party data, es decir, la información que el cliente me dio y que yo recolecté gracias al consentimiento, es lo que el cliente me dijo, ¿sí? No lo tomé de ningún otro lado. Lo recolecté sin costo, en el sentido que no tuve que comprar esos otros datos, no compré una base de terceros ni nada, sino que los recolecté de mis propios canales digitales, ¿sí? A partir de ahí, con esos datos, como sabemos, esta famosa economía de la experiencia, como venimos hablando, los datos son los cimientos para empezar a hacer esa personalización. Adicionalmente, si yo empiezo a personalizar mis mensajes, puedo empezar a notar un incremento que puede ir en promedio en un 14%, un incremento en los ingresos, gracias a que el mensaje, las recomendaciones que le hago a mis clientes son mucho más personalizadas, ¿sí? E inclusive, ¿sí?, de ese incremento de ingresos, un 35% de esos incrementos son atribuibles al uso de ese first party data, ¿sí? Entonces, más de un tercio de los ingresos que yo puedo obtener mediante el correcto uso de la información es porque uso esa información, que logré obtenerla de una manera confiable y transparente para poder personalizar el mensaje con el que voy a llegar a mis clientes. Adicionalmente, con esa información de primera mano, lo que me evito son muchos de los escenarios embarazosos que vimos antes. Esto de, si tengo la información correcta que me la envió y que me la entregó cada cliente, voy a poder ofrecerle un mensaje mucho más personalizado y no errar en ese mensaje, ¿sí? Y adicionalmente otras estadísticas, ¿sí? Casi 3/4 de las marcas están preocupadas por estas nuevas leyes de privacidad. ¿Por qué? Porque muchas de esas leyes imponen bastantes sanciones severas si se logra determinar algún conflicto, alguna brecha en el uso de esa información. Más del 40% de los anunciantes, sobre todo digitales, hoy por hoy todavía se apoyan en datos de terceras partes, ¿sí? En esos datos comprados en algún repositorio que cada vez menos no se deben usar por las mismas leyes de privacidad de datos, ¿sí? Más de un tercio de las marcas aseguran y creen que mejorar esa confianza de los clientes en entregarles la información tiene que ser una prioridad, porque sin esa información no puedo personalizar. Si no personalizo, no tengo los beneficios que decíamos antes. Por lo tanto, para yo, empresa,
poder consumir, recolectar esa información, tengo que generar esa relación de confianza con mis clientes, ¿sí? Los consumidores, cada vez más nosotros mismos estamos conscientes de esa privacidad, que no me invadan de emails, que no me llenen de mensajes en los sitios que estoy conectado, que no todo el tiempo me estén mandando un SMS o un WhatsApp a cualquier hora, mandándome promociones, que no sea invadida mi privacidad, ¿sí? Y sobre todo, una de las más importantes beneficios que tiene el First Party Data es que las preocupaciones que tienen las empresas respecto a las otras fuentes de información con el First Party Data son mínimas. ¿Por qué? Porque nuevamente, si recordamos la definición, First Party Data es la información que las empresas recolectan con el consentimiento explícito del cliente en el momento que me la da. Si él está cargando la información, hay siempre una casita de verificación que dice, sí estoy de acuerdo en enviar esta información, sí acepto que recolecten datos de mi navegación. Por lo tanto, ahí gran parte de los peligros de recolectar información de manera indebida ya se eliminan con el First Party Data. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, eso es algo muy importante. Ahora bien, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera? Y aquí, ¿de qué manera SAP puede ayudar a las empresas a recolectar ese tipo de información de primera mano, que sea confiable, que sea útil, ¿sí? Y que me sirva luego para el cimiento, para empezar a personalizar y a hiperpersonalizar los mensajes con los que llego a mis clientes, ¿sí? Y aquí arranquemos por cuando uno piensa en un modelo de madurez de los datos de los clientes, cómo construimos ese cimiento, no se hace de una sola vez. Hay una evolución, hay un crecimiento. Probablemente primero lo que estemos buscando sea todo lo que tiene que ver con la gestión de identidades digitales, el famoso regístrese en mi sitio, dese de alta como usuario, complete este formulario, loguéese con Facebook, loguéese con Gmail, loguéese con Amazon, que me permita algo básico que es convertir un cliente anónimo, o mejor dicho, un visitante anónimo de mis canales digitales en un visitante conocido. ¿Por qué? Porque lo empiezo a conocer nombre, apellido, email a medida que se registra, que se crea esa identidad inicial. Ahora, una vez que crea esa identidad, tengo que gestionar lo que decíamos antes, la privacidad y el consentimiento de los datos. ¿Sí? Es decir, ok, ya sé cómo te llamas, ya sé cuál es tu teléfono, cuál es tu email, dónde vivís. Ahora bien, de todo esto lo tengo que almacenar en un repositorio seguro y por otro lado tengo que decir, de todas esas informaciones que me diste, ¿cuál me permitís usar? ¿Todas o alguna de ellas solamente? Y de alguna de ellas, ¿en qué momentos inclusive? A la mañana, a la noche, todo, en cualquier momento del día y demás. Eso es lo primero. Lo conozco y manejo los datos de manera privada y con su consentimiento. Pero hasta ahí todavía no estoy armando algo robusto. El siguiente paso es, bueno, probablemente lo que decíamos antes, tengo que empezar a unificar esa información, porque puede ser que todos esos datos lo tengan silos. Entonces, el siguiente paso es cómo empiezo a construir esa visión unificada del cliente de una manera estructurada, de una manera anónima, y pasarlo de algo anónimo a algo conocido de la mejor manera. Y por último, con eso, con ese repositorio unificado, puedo empezar a entender y a conocer al cliente para que esa información unificada en ese perfil unificado me permita ejecutar una personalización por diferentes canales en diferentes sistemas. ¿Sí? Ese es el camino evolutivo. Ahora bien, dentro de SAP Customer Experience, tenemos tres grandes componentes que nos ayudan a todo esto. ¿Sí? De izquierda a derecha, lo que está marcado en verde, hay un componente que se llama Customer Identity, justamente para todo lo que es la gestión de identidad de los consumidores. Tenemos Customer Consent, para hacer la siguiente etapa, que es la gestión de la privacidad y el consentimiento. Y por último,
nuestra plataforma de datos de clientes, Customer Data Platform, para hacer esa unificación y que esa unificación me sirva para la personalización, ¿sí? No es todo o nada, ¿sí? Sino que, como mostraba antes, es una escalerita, un camino evolutivo, ¿sí? ¿Y por qué es un camino evolutivo? Porque muchas empresas empiezan con los primeros 2 escalones, ¿sí? Tengo que conocer a mi cliente. Para eso tengo que saber cómo se llama, entonces le pido que se registre. Ok, con eso ya empiezo a capturar datos de primera mano. Perfecto. Ya le empiezo a pedir el consentimiento. Perfecto. Pero hasta ahí estás en la primera etapa de poder armar esa plataforma de datos. Ahí tenés solamente la información quizás de los canales digitales, quizás de algunos canales físicos, pero te falta un montón de otra información que podés necesitar combinarlo. Información que viene del back office, información que viene de los pedidos, información que viene del punto de venta, información que viene del sistema de e-commerce, información que viene del sistema de CRM que tengas, información que viene de tu sistema de atención a clientes, de tu contact center, información que viene de encuestas y demás. Por lo tanto, solamente con los primeros 2 escalones, el perfil del cliente todavía no está completo. Por lo tanto, tengo que conocer mejor, tengo que saber ese entendimiento, tengo que moverme en tiempo real para entender cuáles son las necesidades, los gustos, las preferencias, las tendencias de compras, el historial de consumo, para luego hacerle mensajes mucho más personalizados. Una vez que yo sé preferencias, que es el por qué, tendencias, que es cuándo compra el cliente, y dónde compra el cliente, el cómo, con esa información puedo empezar a usar para personalizar el mensaje que le voy a entregar mediante la app, mediante la página web, mediante un email, mediante un SMS, mediante un WhatsApp. O inclusive aún más, si me llama por teléfono para reclamarme algo, para preguntarme algo, que también eso me sirva para personalizar el mensaje. Por lo tanto, en esa misma escalerita, SAP puede ayudar a generar ese cimiento y seguir creciendo en el futuro. Con la parte de gestión de privacidad y consentimiento más la identidad, lo que decíamos antes, 2 de los componentes. Y para todo lo que es ya la unificación, la inteligencia y las capacidades de hiperpersonalización, lo siguiente que es la solución de Customer Data Platform, ¿sí? Entonces, esas son los 2 grandes componentes que tenemos para poder manejar esto de los cimientos de la construcción de un perfil unificado del cliente. Por un lado, la gestión de la identidad, la gestión del consentimiento, tanto para entornos business to consumer como para entornos business to business, porque pasa lo mismo con la visión única de una empresa que tiene clientes empresariales. Y luego sí, empezar a crear, a unificar esto y a utilizar esa información para la personalización diferencial. Y como dice abajo, cada solución puede implementarse individualmente, ¿sí? O en su conjunto cuando quiero armar esa vista completa. Todo va a depender de las necesidades en el corto, mediano y largo plazo que tenga cada compañía, ¿sí? Esa es parte de la flexibilidad que se puede tener. Y de nuevo, como decía antes, es un camino evolutivo. ¿Podemos arrancar de atrás para adelante? Quizás también. Por lo tanto, uno puede empezar, quizás ya tengo cosas para la parte de identidad y quiero arrancar con la parte de plataforma. O al revés, ya tengo algo de la plataforma de datos, pero me falta esta otra parte. Se puede manejar. Lo importante es saber en qué estadio está uno para ir evolucionando y tener esa famosa plataforma de datos. Al final del día, nuestra plataforma de datos de clientes lo que genera es un apoyo a las empresas para ayudar en todos los indicadores claves que tiene el área de clientes, ¿sí? Conocimiento, retención, incremento de ventas, cross-sell, upsell, retención. Todos y cada uno de los indicadores pueden ser influenciados y puede ser ayudado gracias a esa plataforma unificada de datos, ¿sí? Y aquí es donde, en resumen, lo que tenemos con nuestra plataforma es, ¿podemos consumir datos de primera mano? Por supuesto. ¿Podemos consumir datos de tercera parte para enriquecer la funcionalidad? Por supuesto. ¿Podemos traer información
de otros componentes, de otros sistemas dispares, no necesariamente tengan que ser SAP, por supuesto, pedidos, tickets, reclamos, órdenes, conocidos y no conocidos, todo eso se puede eh, mm, incorporar. Y como decía antes, no solamente sirve para momentos de, para temas de venta, como puede ser en un sitio de e-commerce, en ventas, en marketing, sino también para procesos en atención al cliente o en fidelización. Si un cliente me llama, está descontento por algo, con esa visión unificada yo podría estar evitando tener que estar promocionándole algo a un cliente descontento, porque obviamente la tasa de satisfacción de esa promoción va a ser muy baja. Entonces primero lo escucho, puedo saber qué productos compró, cuándo compró, si ha reclamado anteriormente, y todo eso está unificado, incluso con información que viene de otros sistemas, ¿sí? Una plataforma de datos de clientes va a complementar lo que ya tengo en mi CRM y lo va a aumentar para que sea aún más personalizada la atención. Hay una innumerable cantidad de casos de usos que se pueden cubrir con una plataforma de datos de clientes. Esto se lo vamos a compartir para que lo tenga disponible, por lo tanto no me voy a extender en esto y nos estamos quedando corto de tiempo. Pero el resumen de todo esto que les decíamos es, al final del día, los datos, ¿sí? O data, y no el personaje este que hablábamos de Star Trek, pero los datos en general son el cimiento para construir esa plataforma unificada de datos, pero que no solamente se quede en juntar toda esa información, sino que esos datos me sirvan después para poder personalizar de mejor manera el mensaje que llevamos a nuestros clientes y consumidores. Ese es el objetivo final de construir una plataforma unificada de datos, ¿sí? Esa famosa vista 360 grados que siempre se busca. Los datos son los que lo entregan, pero también tenemos que tener la capacidad de poder construir eso y dejarlo disponible para que muchos otros sistemas totalmente dispares, no es lo mismo un CRM que una herramienta de marketing, que una herramienta de comercio electrónico, que cada uno de ellos pueda consumir esa información y la use para personalizar. Al final del día, los datos es lo que hace que todo funcione mejor, que todo sea mejor, sobre todo cuando es de cara a los clientes. Entonces, esto es lo que tenía para compartir con ustedes en este tiempo. No sé si alguno tiene alguna duda o consulta. Más que bienvenido. Bueno, muchas gracias, Noel. Muy, muy didáctica también la presentación, la explicación, y qué importante, ¿no? De todo esto, digamos, es tener buena información de nuestros clientes, ¿no? Total, Que creo que es como vos decís, si las primeras imágenes eran muy ilustrativas, después en distintos hilos, y bueno, ¿qué hacemos con todo eso, no? Digamos, entonces, eh, que lo podemos hacer igual, pero bueno, si queremos obtener un buen resultado, digamos, tenemos que ir por el camino seguro. Así que, de acuerdo. bueno, eh, muchas gracias a los que se sumaron a esta presentación, la vamos a compartir, ¿sí? Después cualquier duda, digamos, consulta, bueno, estamos a disposición. Bueno, quedaron aquí Diego y María Laura, muchas gracias también eh, por sumarse. Así que bueno, hasta la próxima y bueno, nos estaremos viendo próximamente en el próximo encuentro, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, buen fin de semana a todos.